Bienvenidos a nuestra lectura bíblica guiada. El día de hoy nos corresponde los capítulos 24 y 25 del libro de Génesis. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor y posteriormente estaremos realizando algunos comentarios de la lectura guiada. Génesis capítulo 24. Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía: te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el Señor Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo: tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra. Debo volver y llevar a su hijo a la tierra de donde usted vino. De ningún modo debes llevar allá a mi hijo, le respondió Abraham. El Señor, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, Él mandará su ángel delante de ti, y tomarás de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este mi juramento, solo que no lleves allá a mi hijo. El siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este asunto. Entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos de su señor, y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano. Se levantó y se fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. El siervo hizo que se arrodillaran los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, al atardecer, a la hora en que las mujeres salen por agua. Y dijo: oh Señor Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi señor Abraham. Yo estoy de pie aquí junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga: por favor, baje su cántaro para que yo beba, y que responda: beba, y también daré de beber a sus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac. Por ello sabré que has mostrado misericordia a mi señor. Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. La joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y le dijo: le ruego que me dé a beber un poco de agua de su cántaro. Beba, señor mío, le dijo ella, y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Cuando había terminado de darle de beber, dijo: sacaré también para sus camellos hasta que hayan terminado de beber. Rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Entretanto el hombre la observaba en silencio, para saber si el Señor había dado éxito o no a su viaje. Cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio siclo, 5.7 gramos, y 2 brazaletes que pesaban 10 siclos, 114 gramos, de oro, y le preguntó: ¿de quién es hija? Dígame, le ruego, ¿hay en la casa de su padre lugar para hospedarnos? Ella le respondió: soy hija de Betuel, el hijo que Milca dio a Nacor. También le dijo: tenemos suficiente paja y forraje y lugar para hospedarse. Entonces el hombre se postró y adoró al Señor, y dijo: bendito sea el Señor Dios de mi señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi señor. El Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi señor. La joven corrió y contó estas cosas a los de la casa de su madre. Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, y Labán salió corriendo hacia el hombre a la fuente. Cuando Labán vio el anillo y los brazaletes en las manos de su hermana, y oyó las palabras de su hermana Rebeca, que le contó: esto es lo que el hombre me dijo.
Labán fue al hombre que estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo: «Entra, bendito del Señor, ¿por qué estás afuera? Yo he preparado la casa y un lugar para los camellos». Entonces el hombre entró en la casa, y Labán descargó los camellos y les dio paja y forraje, y trajo agua para que se lavaran los pies, él y los hombres que estaban con él. Pero cuando la comida fue puesta delante de él para que comiera, dijo: «No comeré hasta que haya dicho el propósito de mi viaje». «Habla», le dijo Labán. «Soy siervo de Abraham», comenzó a decir, «y el Señor ha bendecido en gran manera a mi señor, que se ha enriquecido. Le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Sara, la mujer de mi señor, le dio un hijo a mi señor en su vejez, y mi señor le ha dado a él todo lo que posee. Mi señor me hizo jurar: no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo. Yo dije a mi señor: tal vez la mujer no quiera seguirme. Y él me respondió: el Señor, delante de quien he andado, enviará su ángel contigo para dar éxito a tu viaje, y tomarás mujer para mi hijo de entre mis parientes y de la casa de mi padre. Entonces, cuando llegues a mis parientes, quedarás libre de mi juramento, y si ellos no te la dan, también quedarás libre de mi juramento. Hoy llegué a la fuente y dije: oh Señor, Dios de mi señor Abraham, si ahora quieres, tú puedes dar éxito a mi viaje en el cual ando. Yo estoy parado aquí junto a la fuente de agua, que la doncella que salga a sacar agua, y a quien yo diga: le ruego que me dé a beber un poco de agua de su cántaro, y ella me diga: beba, y también sacaré para sus camellos, que sea ella la mujer que el Señor ha designado para el hijo de mi señor. Antes de que yo hubiera terminado de hablar en mi corazón, Rebeca salió con su cántaro al hombro y bajó a la fuente y sacó agua, y yo le dije: le ruego que me dé de beber. Y ella enseguida bajó el cántaro de su hombro y dijo: beba, y daré de beber también a sus camellos. De modo que bebí, y ella dio de beber también a los camellos. Entonces le pregunté: ¿de quién es hija? Y ella contestó: soy hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca, y puse el anillo en su nariz y los brazaletes en sus manos. Y me postré y adoré al Señor, y bendije al Señor, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino verdadero para tomar la hija del pariente de mi señor para su hijo. Ahora pues, si han de mostrar bondad y sinceridad con mi señor, díganmelo, y si no, díganmelo también, para que vaya yo a la mano derecha o a la izquierda. Labán y Betuel respondieron: del Señor ha salido esto, no podemos decir que está mal ni que está bien. Mira, Rebeca está delante de ti, tómala y vete, y que sea ella la mujer del hijo de tu señor, como el Señor ha dicho. Cuando el siervo de Abraham escuchó sus palabras, se postró en tierra delante del Señor. Entonces el siervo sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y se los dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Después, él y los hombres que estaban con él comieron y bebieron y pasaron allí la noche. Cuando se levantaron por la mañana, el siervo dijo: envíenme a mi señor. Pero el hermano y la madre de Rebeca dijeron: permite que la joven se quede con nosotros unos días, quizá 10, después se irá. No me detengan, les dijo el siervo, puesto que el Señor ha dado éxito a mi viaje. Envíenme para que vaya mi señor. Llamaremos a la joven, respondieron ellos, y le preguntaremos cuáles son sus deseos. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿te irás con este hombre? Iré, dijo ella. Enviaron pues a su hermana Rebeca y a su nodriza con el siervo de Abraham y sus hombres. Bendijeron a Rebeca y le dijeron: que tú, hermana nuestra, te conviertas en millares de miríadas, y posean tus descendientes la puerta de los que los aborrecen. Rebeca se levantó con sus doncellas, y montadas en los camellos siguieron al hombre. El siervo pues tomó a Rebeca y se fue. Isaac había venido a Beer Lahai Roi
pues habitaba en la tierra del Negev. Y por la tarde Isaac salió al campo a meditar, alzó los ojos y vio que venían unos camellos. Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac, bajó del camello y dijo al siervo: ¿Quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Es mi señor, le respondió el siervo. Y ella tomó el velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca, y ella fue su mujer y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Capítulo 25. Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Cetura. Ella le dio hijos: Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Joksán fue el padre de Seba y de Dedán. Los hijos de Dedán fueron Asurín, Letusín y Leumín. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hanoc, Abida y Elda. Todos estos fueron los hijos de Cetura. Abraham dio a Isaac todo lo que poseía. A los hijos de sus concubinas Abraham les dio regalos, viviendo aún él, y los envió lejos de su hijo Isaac, hacia el este, a la tierra del oriente. Estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Zoar elitita, que está frente a Mamre, el campo que Abraham compró a los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham con Sara su mujer. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, y habitó Isaac junto a Beer-Lahai-Roi. Estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, el que Agar la egipcia, sierva de Sara, le dio a Abraham. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados por el orden de su nacimiento: el primogénito de Ismael, Nebaiot, después Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus aldeas y por sus campamentos, 12 príncipes según sus tribus. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Murió y fue reunido a su pueblo. Sus descendientes habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, según se va hacia Asiria. Se establecieron allí frente a todos sus parientes. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. Isaac oró al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril, y el Señor lo escuchó, y Rebeca su mujer concibió. Los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno. El primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. Los niños crecieron, y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre pacífico, que habitaba en tiendas. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo. Entonces Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de este guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Véndeme primero tu primogenitura, le contestó Jacob. Mira, yo estoy a punto de morir, le dijo Esaú. ¿De qué me sirve, pues, la primogenitura? Júramelo primero, replicó Jacob. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. Bien, estos 2 capítulos que hemos lecturado en esta noche
son un poco densos, ¿sí? Un poco grandes, tienen bastantes versículos. Creo que hasta el día de hoy es el día donde hemos tenido mayor cantidad de versículos, ¿no? Hasta ahora. Y vamos a tratar de hacer los comentarios hasta donde podamos lograr por el tiempo que apremia. Bien, empezando por el capítulo 24, encontramos ya a un Abraham un poco viejo, ¿sí? Abraham ya tendría 140 años. ¿Cómo lo sabemos? Puesto que ahí no lo menciona. Pero luego en el capítulo 25 que hemos leído, justo lo hemos leído ahora también, menciona que Isaac, cuando toma a Rebeca como esposa, tiene 40 años. Y recordemos que Abraham tuvo a Isaac a los 100 años. Entonces Abraham tendría 140 años. Sí, Abraham había sido muy bendecido. Abraham tenía ya a su hijo Isaac. Ya Isaac era un hombre de 40 años. Pero había algo que le faltaba a Abraham. Y Abraham quería darle una esposa a su hijo Isaac. Sin embargo, él no quería darle una esposa hija de los cananeos, puesto que Adán quería cuidar la fe y la promesa de la simiente, ya que de Isaac vendría, desde la descendencia de Isaac vendría la simiente prometida a Eva. Entonces, bajo este principio, donde existe una promesa que Dios le ha entregado a Abraham para Isaac, y que sería el cumplimiento de esta simiente tan anhelada que había sido prometida a Abraham, entonces Abraham busca esposa para Isaac. Y la forma como lo va a hacer, de una manera muy particular, va a encargar a uno de sus siervos o su criado, el más antiguo, ¿sí?, de mucha confianza. Probablemente sería aquel hombre Eliezer de Damasco, quien inicialmente sería el candidato a poseer la herencia de Abraham cuando Abraham todavía no tenía hijo. Recordemos que en los capítulos anteriores hemos podido ver que cuando Abraham todavía no tenía hijo, no había nacido Ismael todavía incluso, Abraham tenía en mente dejar toda su herencia a su siervo, el más fiel, y ese era Eliezer de Damasco. Entonces, lo más probable es que Eliezer de Damasco haya sido la persona encargada para esta misión que Abraham le daría a fin de que consiguiera la esposa para su hijo. Entonces Abraham, lejos de poder entregar a Isaac a una mujer cananea, ¿sí?, con la experiencia de lo que él había visto ya de los sodomitas, de los filisteos, obviamente Abraham quería cuidar el linaje. Por consiguiente, envía a su siervo hacia la casa o hacia la zona, ¿no?, de los parientes de Abraham. Entonces, Abraham le hace jurar a su siervo, ¿sí? Pero Abraham tiene en cuenta que Dios era quien había dado la promesa a Abraham. Por consiguiente, Dios respaldaría, ¿sí?, esta promesa de la simiente. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces idealizamos con la historia de Isaac y Rebeca, pero realmente aquí hay un punto importante que refiere a la simiente, ¿sí? Por eso es importante conectar los pasajes para no salir fuera de contexto, ¿no? A veces descontextualizamos mucho estos pasajes, tratamos de idealizar estos pasajes cuando realmente cuando lo vamos viendo nosotros capítulo a capítulo entendemos cuál es el contexto del pasaje y cuál realmente es el mensaje que nos quiere dar. Entonces aquí Abraham estaba interesado en poder que esa simiente prometida a Eva, ¿sí?, se daría a través de Isaac. Entonces la esposa tendría que ser una mujer también de su parentela para poder guardar este linaje. Finalmente es enviado este siervo y en el versículo 7 dice: el Señor de Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, Él mandará su ángel delante de ti. Es decir, Abraham confía, Abraham tiene fe
en que el ángel del Señor acompañaría a su siervo para cumplir la misión que él le estaba encargando, ya que esto tenía que ver, mucho que ver con la promesa dada a Abraham. Por otro lado, encontramos en el versículo número 12 que el criado, el siervo de Abraham, una de las cosas que hace es orar, ¿sí? Y dijo: oh Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi señor Abraham. Qué interesante cómo el siervo de Abraham somete en oración este petitorio, somete en oración esta misión que él tenía y pide a Dios que pudiera tener misericordia de su señor Abraham, ¿no? Entonces la oración está aquí también en esta misión que va a realizar el siervo de Abraham. Más adelante, ¿sí? Para poder ir avanzando un poquito, porque la historia la leemos y es un poco más sencilla de entenderlo, pero vamos a ir enfocando hacia algunos puntos relevantes. El versículo número 27 menciona: bendito sea el Señor, Dios de mi señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi señor. Y reconoce acá este siervo que Dios es quien lo ha guiado providencialmente, puesto que dice: el Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. ¿Sí? El Señor me ha guiado. Qué interesante, ¿no? O sea, esto inicia con una oración, ¿sí? Y vemos también que él reconoce la providencia de Dios, reconoce la soberanía de Dios que estaba actuando en ese momento. Continúa ya, finalmente se encuentra con Rebeca, va a la casa de Rebeca y vemos ya que se entrevista con los familiares de Rebeca y vemos cuál es la respuesta de la familia de Rebeca, ¿no? Y menciona lo siguiente, versículo 50 dice: Labán y Betuel respondieron: del Señor ha salido esto, no podemos decir que está mal ni que está bien. ¿Sí? Ellos reconocen por lo que el criado había hablado que esto provenía de Dios. ¿Sí? Qué interesante, ellos reconocen que esto era algo que venía de parte de Dios. Había testimonio que esto venía de parte de Dios. Finalmente, pues, se consolida, este viaje es exitoso, ¿sí? Este viaje del siervo de Abraham es exitoso, tiene éxito, Rebeca va con él y finalmente llega o logra venir al encuentro de Isaac. Isaac, cuando ve a Rebeca, la toma por esposa, ¿no? Y un dato interesante es que dice: entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca y fue su mujer y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Rebeca sería la sucesora, ¿no? Tendría la sucesión como matriarca después de la matriarca Sara, ¿no? Entonces Rebeca sería la que daría continuidad ahí luego de la matriarca Sara. Entonces así concluye esta historia, en la cual no me he centrado mucho porque, como digo, lo podemos lecturar y quizás es mucho más fácil que lo podamos entender. Solamente he tomado algunos puntos. Cuando pasamos al capítulo 25, encontramos que Abraham, ya Sara había muerto. Abraham vuelve a tomar una mujer, ¿sí? ¿Cuál era el nombre? El nombre de esta mujer era Cetura, ¿sí? Abraham ya era un hombre avanzado en años, pero sin embargo tuvo hijos. Aquí lo que podemos resaltar es lo siguiente, que el versículo 5 dice: Abraham dio a Isaac todo lo que poseía, ¿sí? Recordemos que Isaac era el único hijo de la promesa que Dios le había dado. Abraham había tenido primero a Ismael, pero Ismael fue enviado lejos de Isaac. E Isaac solamente se había quedado con Abraham. Aquí menciona en este capítulo 25 que Abraham tuvo más hijos, pero sin embargo estos hijos también fueron enviados lejos. Versículo 6 dice: a los hijos de sus concubinas Abraham les dio regalos, viviendo aún él, y los envió lejos de su hijo Isaac, hacia el este, a la tierra del oriente. ¿Qué significa eso? Significa que de alguna forma estaba protegiéndose, ¿sí? Estaba protegiéndose la heredad de Isaac, puesto que Isaac era el hijo de la promesa. Por consiguiente, Abraham se aseguró, ¿sí? Se aseguró al enviarlos lejos a sus demás hijos para que
para que la promesa pudiera seguir en curso y nada obstruyera la heredad para con Isaac, ya que él era la promesa y de él vendría esta simiente prometida a Eva. Bien, entonces él les da regalos, dice, ¿no? Y les envía lejos. Posteriormente, el versículo 7 al 11, encontramos lo que sería la muerte ya del patriarca Abraham. Estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Es decir, Abraham vivió 35 años más después de que Isaac y Rebeca contrayeron matrimonio. Abraham murió en buena vejez. ¿Sí? Finalmente ya Abraham es sepultado, ¿no? Y aquí hay un dato importante que lo habíamos mencionado el día de ayer. El campo que Abraham compró, dice, a los hijos de Het, allí fue sepultado Abraham con Sara su mujer. Entonces recordemos que cuando Sara muere, Abraham busca sepultura. Abraham sepulta a Sara en la cueva de Macpela, en Hebrón, ¿sí? La cual él había adquirido, la había comprado esta cueva, ¿sí? Que sería el sepulcro familiar de los patriarcas, ¿sí? Entonces ahí había sido sepultado. ¿Quién fue primero sepultado? Sara. ¿Quién fue el segundo? Abraham, ¿sí? Entonces Abraham fue sepultado junto a su mujer, ¿sí? En la cueva de Macpela. Junto a Sara, esta cueva él había comprado y sería ese sepulcro familiar. Versículo 11 culmina hablando de la bendición de Isaac. Dice, después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac. Recordemos que viene la sucesión, ¿sí? La sucesión de la bendición, ¿sí? Isaac es quien adquiere esta bendición de parte de Dios, ¿sí? La bendición abrámica es puesta ahora en el patriarca Isaac, ¿sí? Entonces hay una sucesión. Esta sucesión de bendición es importantísima, ¿sí? No debe pasar desapercibido, puesto que solamente sería la bendición para los que vienen o son descendientes de Abraham, que van en esa línea de la simiente prometida. Versículo 12 al 18 nos muestra los descendientes de Ismael. ¿Qué podríamos decir aquí? Básicamente mencionar. Versículo 16 dice, estos fueron los hijos de Ismael y estos sus nombres por sus aldeas y por sus campamentos, 12 príncipes según sus tribus. ¿Sí? Esto había sido mencionado ya en el capítulo 17, ¿sí? Que el Señor había prometido que de Ismael también habría una descendencia y que de ahí saldrían 12 príncipes. Esto es confirmado aquí, ya es dado por hecho, mencionando la genealogía de Ismael. Bien, y finalmente concluye este capítulo hablándonos de Esaú y de Jacob, ¿no? Este es un tema bastante amplio. Voy a tomar la primera parte y lo demás lo continuamos el día de mañana. Dice, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel. Sí, por esa razón yo les había mencionado cuando inicié a hablar los comentarios que Abraham tenía 140 años y que Isaac tenía 40 años. ¿Cómo lo sabía? Pues eso lo menciona en el capítulo 25, ¿sí? Por eso había mencionado que existen pasajes que nosotros los vamos a leer, pero que vamos a lograr interpretarlos cuando vamos leyendo en adelante, ¿sí? Esa es la importancia de la conexión y de la Biblia que se interpreta a sí misma. ¿Qué más tenemos aquí? Versículo 21, Isaac ora al Señor en favor de su mujer. Su mujer era estéril, Rebeca era estéril. Sin embargo, dice, lo interesante que vemos aquí es que Isaac ora al Señor en favor de su mujer, y lo aquí que vemos es la respuesta de Dios, que Dios escucha y que Rebeca, su mujer, concibe. ¿Sí? Qué interesante. Entonces, Isaac, su vida estaba, digamos, marcada un poco con la oración, y Isaac ora en favor de Rebeca y Rebeca logra concebir. Pero hay un detalle, dice, los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo? Ahí es donde ella va a consultar al Señor y el Señor le responde mencionándole que dos pueblos, ¿sí? Que dos naciones hay en ella. Y resaltamos aquí la parte que dice, y el mayor servirá al menor. Cumplieron los días de dar a luz y había mellizos, ¿sí? De estos mellizos el primero salió rojizo, cubierto de vello, o sea, el primero era velludo, ¿sí? Es decir, Esaú, y el segundo fue llamado Jacob. A la edad de 60 años, Isaac tuvo estos dos hijos.
Y bueno, estos niños crecieron, ¿sí? Crecieron y Esaú llega a ser un hombre de casa, un hombre cazador. Pero Jacob era un hombre más de hogar, era más hogareño, ¿sí? Entonces aquí vemos algo interesante. Número uno es de que ya está marcado de alguna forma la promesa, ¿sí? De parte de Dios. Cuando Rebeca consulta al Señor, la respuesta del Señor a Rebeca es la elección soberana que recae sobre Jacob, ¿sí? Hasta aquí ellos todavía no habían nacido, pero ya el Señor había dicho que el mayor servirá al menor. Entonces ahí hay algo interesante, ¿sí? Que marcaría ya la línea de la historia, es decir, ya Rebeca ella sabía, sí, porque ellos, obviamente Isaac sabía que la promesa que había sido dada a Abraham recaería sobre él y sería sobre sus descendientes. Por consiguiente, al tener estos dos hijos, sí, a estos mellizos, y al mencionar que el mayor serviría al menor, automáticamente ellos entenderían que la promesa, esta simiente prometida, vendría ¿de quién? Vendría de Jacob. ¿Sí? Esto era algo que ellos lo entendían en ese modo, ¿sí? Por la promesa que había sido dada de parte de Dios. Por consiguiente, esto era así, pero aquí viene el favoritismo de parte de los padres. Vemos que Esaú es el favorito de Isaac y Jacob es el favorito de Rebeca. ¿Sí? Esto va a generar muchos problemas familiares posteriormente, puesto que eran personas distintas, ¿sí? Esaú era un hombre de campo, era un hombre cazador, llega a menospreciar la primogenitura, mientras que Jacob era un hombre más tranquilo, un hombre más reposado, un hombre de casa, un hombre que tenía una visión de la herencia. Y es marcado, digamos, su vida, puesto que Jacob significa pues engañador, embustero, ¿no? Y es marcado por este nombre. Sin embargo, la revelación divina había sido dada que Esaú, ¿no? De la descendencia de Esaú servirían a la descendencia de Jacob, ¿no? El mayor serviría al menor. Y ocurre algo que parecería algo tan sencillo, pero un día Esaú llega muy cansado, ve que Jacob había preparado un potaje. Recordemos que Jacob era el favorito de Rebeca, ¿no? Tanto así que él era un hijo de casa, que por consiguiente incluso hasta habría aprendido a cocinar como su madre, ¿no? Entonces llega Esaú a vender su primogenitura por un plato de lentejas, ¿no? Por un guisado rojo, como lo llama, porque esta palabra rojo, marcaría rojo, que dice, por esa razón se llama Edom. Edom significa rojo. Y cuando nosotros encontremos en la escritura, ¿sí? Esto es clave, es importante, recuerden esto, Edom, ¿sí? Porque de ahí provienen los edomitas, ¿sí? Cuando hablemos de los edomitas, significa que son los descendientes de Esaú, ¿sí? Los descendientes de Esaú son los edomitas, ¿sí? ¿De dónde viene esta palabra? Es rojo, ¿no? Este guisado rojo, esta palabra rojo, ¿sí? Marcaría una línea en la vida de Esaú. Entonces son dos muchachos que crecen con un favoritismo en casa, ¿sí? La obsesión de Isaac de alguna forma en querer que prevalezca Esaú, queriéndose cerrar a aquello de que Dios ya había determinado, pero sin embargo tenía que prevalecer, ¿sí? Lo que Dios, la palabra que Dios había dado, a los deseos que pudiera tener Isaac, ¿sí? Y finalmente recordemos que pues era Isaac el que había recibido la herencia, digamos, de la bendición de Abraham, por tanto a quien le correspondía legalmente entregar esa bendición por herencia. ¿A quién era? Era a Isaac. Isaac sería quien tendría esa autoridad legal para poder hacer la transferencia de la herencia familiar. Pero ahí vemos todo un tema de favoritismo que luego se va a desencadenar en un gran problema. Para culminar este capítulo,
entenderíamos o veríamos que Esaú finalmente, en su afán del placer de su paladar, llega a vender su primogenitura. Y vemos también la astucia de Jacob, ¿sí? En la cual, aprovechando lo impulsivo, lo apurado que era Esaú, ¿sí? Jacob se aprovecha de esto, se aprovecha de la debilidad de su hermano, ¿no? Y esto es algo que mañana más tarde Jacob lo pagaría de alguna forma, ¿sí? De la misma forma, ¿no? De alguna manera como él le hace a Esaú, también se lo harían a Jacob. Jacob se aprovecha de esto y Esaú vende su primogenitura porque él dice: ¿de qué me sirve pues la primogenitura? ¿Sí? Esaú menosprecia la primogenitura, y la primogenitura tenía en este tiempo cuestiones muy importantes. Una de ellas era que el primogénito era el heredero de la fortuna. En este caso, por ser descendiente del pacto abrámico, tendría la herencia de la bendición abrámica, ¿no? Entonces, esto menospreció Esaú, ¿sí? Y Jacob, ¿no?, lo hizo jurar esta venta de esta primogenitura, ¿sí? Entonces, este juramento sería válido, y de esta forma, pues, Jacob, como su nombre mismo lo describe, ¿no?, un embustero, un engañador, de alguna forma tiene esa forma de ser un embustero con su hermano y poder lograr esta primogenitura. Y por otro lado vemos a un Esaú, dice el verso 34, entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, él comió, bebió, se levantó y se fue. Una persona apurada, una persona impulsiva, una persona que no se detuvo a pensarlo más, simplemente satisfizo sus placeres en ese momento, que eran comer y beber, y punto, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos ver en estos capítulos. De alguna forma, es bastante denso, como lo había dicho, y solamente hemos logrado tomar algunos puntos que son importantes para lograr entender y que nos sirvan para el entendimiento de los próximos capítulos. Gracias por su atención, que Dios lo bendiga, nos vemos el día de mañana.